Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde algunos temas particulares del libro del Deuteronomio. Queremos entrar en esta oportunidad a reflexionar sobre la ley del Jerem o anatema, también muy conocida de esta manera, Deuteronomio capítulo 7. Y esta es una excepción. Vamos a mirar un poco lo que nos dice el capítulo 7, que es todo el Jerem, ¿verdad? O sea, mandar al exterminio, decimos, es como tantas veces la gente queda impactada, ¿verdad? Choqueada cuando escucha todas estas cosas del Deuteronomio. Capítulo 7, el anatema. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, expulsará a 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, a los hititas, a los girgasitas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El Señor tu Dios los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio total. No hagas por ellos ningún pacto, ni les tengas compasión. No establezcas vínculos de parentesco con ellos, permitiendo que tu hija se case con uno de sus hijos o tomando una hija suya por esposa de tu hijo. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Entonces el Señor se irritará contra eso. Trátenlos de este modo, derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas, talen sus postes sagrados y prendan fuego a sus ídolos, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te eligió para que fueras su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Bueno, se dan cuenta que es bastante duro, ¿verdad? Lo que nos dice aquí. Estamos en el libro del Deuteronomio, Antiguo Testamento, ciertamente. Nosotros ya hemos hablado bastante en la introducción a la Biblia que el pueblo de Israel, cuando se encuentra en el exilio en Babilonia,
es que comienza a reflexionar y a hablar un poco de esta realidad. Ellos se cuestionan y dicen, ¿por qué nosotros hemos perdido todo? ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta debacle prácticamente y en el exilio? Nos encontramos bajo el dominio de otras naciones. Y por lo tanto comienzan a reflexionar y ven la causa, y aquí surge la famosa teología de la retribución. El problema es que nosotros hemos pecado contra Dios. Dios, por lo tanto, Él mismo nos ha castigado. Luego dice, tenemos que arrepentirnos, volver al Señor, y el Señor nos va a restituir todo de nuevo. Estos son los 4 elementos fundamentales que encontramos en una teología de la retribución. Ellos están pensando de esta manera. Ellos piensan directamente porque elaboran su reflexión desde Dios. Atención, de un aspecto religioso. Están buscando las causas. ¿Qué es lo que en el fondo nos ha sucedido? Nosotros nos hemos apartado de Dios, hemos pecado. Y esta es la consecuencia de nuestro pecado, de nuestras propias faltas, a lo que uno le llama castigo, ¿verdad? Pero entonces ante esta situación de nuestras propias faltas tenemos que darnos cuenta, ya esa peamina, ya esa cuaja, ya punuña papo, ñande oí, ya punuña ya pope ñandera peja ya ñande yaragoto. Y ahí comienza entonces esta reflexión y dicen, tenemos que arrepentirnos, tenemos que comenzar a obrar de acuerdo a los mandamientos del Señor, lo que el Señor quiere. Y desde ahí entonces vamos a recomenzar todo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a devolver todo. Este es el pensamiento entonces del Antiguo Testamento que comienza desde la reflexión de la escuela deuteronomista. Y ahora entonces vamos a mirar en esta estructura teológica es que esta ley del jerem o anatema está entrando. Es decir, lo que acabamos de leer, donde les pide que tienen que destruir todo, quemar todo, talar todo. En fin, al hablar de los temas que se iban a tocar en este escrito y al señalar la alta calidad social de la legislación deuteronomista, hacía precisamente a esto que se llama más la atención sobre la promulgación de una ley como la del jerem o anatema. Esta es entonces la gran, no digo novedad, porque esto ya existía también entre otros pueblos, ¿verdad? Pero aquí lo que nos llama la atención es un poco cómo se condena, ¿verdad?, al exterminio a las poblaciones que ocupaban la tierra de Canaán antes de la llegada de los israelitas. Se condena entonces al exterminio. Es decir, todo tiene que desaparecer porque ellos están llegando. Dicha ley parece ir totalmente contra ese alto sentido social que se expresa en el resto de las leyes del Deuteronomio. Claro, si ellos decían con respecto al extranjero, con respecto entonces a aquel que está en una necesidad, igual si no fuese, ¿verdad?, tu hermano mismo, entonces tenés que tener compasión, tenés que ayudarle. Nosotros estábamos hablando recién, ¿verdad?, ese pueblo de hermanos, ese pueblo de iguales. Y ahora, sin embargo, tenemos una ley así totalmente contradictoria donde dice que hay que llevarle el exterminio a todos hay que llevarle el exterminio. Entonces, tenemos que mirar un poco qué sentido entonces se le puede encontrar a esta ley del anatema, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Es muy conocida así, del jerem o del anatema. ¿Qué sentido? ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor sagrado y cómo nosotros tenemos que interpretarlo hoy, ¿verdad? Si se tomaran al pie de la letra el relato y las ordenaciones de este capítulo 7 del Deuteronomio, habría que decir, como lo hacen otros comentaristas, que se trata aquí de una ocasión muy especial y absolutamente única. Muy especial y absolutamente única. Esto es lo que dicen algunos estudiosos, algunos comentaristas. No hay otro lugar en la Escritura en que Dios mande una guerra santa. Solamente encontramos aquí. No hay ninguna guerra santa de esta naturaleza y estos pasajes no pueden ser usados como autoridad para la guerra moderna o para una ocupación forzada de un
territorio. No podemos utilizarlo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Hola a todos, soy Alejandra Mendoza de Paraguay, voluntaria del proyecto Corazón Libre, un proyecto que apoya lo que es la rehabilitación y la reinserción social de las mujeres privadas de libertad en el centro penitenciario Casa del Buen Pastor. Corazón Libre nace en el año 2016, cuando nosotros como peregrinos formamos parte, jóvenes que formamos parte de un movimiento católico en Paraguay que se llama el Movimiento Peregrino, nos empezamos a cuestionar nuestra labor como cristianos de si estábamos o no justamente yendo al encuentro de los más necesitados. Entonces, como el Papa Francisco nos indicó en varias oportunidades, Corazón Libre nace ante ese cuestionamiento, nace ante esa necesidad, hace esa capacidad de indignación ante las necesidades de los demás, para ir al encuentro de esas mujeres que están privadas de libertad. Allá en el 2016 éramos un grupo de chicas, de jóvenes. La verdad que no teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo ni nada. Solamente teníamos como ese llamado en lo profundo de nuestro corazón de ir a dar ese abrazo y ese abrazo de misericordia de Jesús. Y realmente fue muy grata nuestra sorpresa de todo lo que desde ese año comenzamos a vivir y vivimos en ese lugar, ¿verdad? Como yo siempre digo, mi vida no fue la misma, no es la misma desde que yo pisé ese lugar. Claramente fue un proceso no solamente de transformación para ellas, en el que le acompañamos con muchísimo amor y muchísimo cariño, sino que fue un proceso de transformación para mí. Nuestras vidas no son las mismas, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? En su momento éramos solo chicas, nos fuimos para verle a Jesús también ahí, ¿verdad? Para poder comentarles, compartir a ellas que probablemente estaban sin esperanza, ¿verdad? Sin ilusiones, compartir que Jesús estaba ahí para cada una de ellas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, sobre algunos temas particulares que encontramos nosotros en nuestra reflexión y en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando sobre el harem, ¿verdad? Y sobre el anatema, es lo mismo. Y nosotros decíamos que este mandamiento de no entrar en contactos matrimoniales, dice, con los hijos de estos pueblos que son autóctonos, es una indicación más de que el mandato del jerem no debe entenderse al pie de la letra. Porque si no, ya es en Buipama, en Bureima. ¿Para qué va a decir todo si tenían que haberle exterminado? Tendrían que haberlos exterminado, tenían que matarlo a todos, ¿verdad? Y entonces aquí ya sobraría esta regla o esta norma o esta petición que están haciendo. Dice, no contraigas matrimonio, no contraigas matrimonio, luego te dice, quiere decir que hay gente adulta, hay gente grande, hay toda una población, ¿verdad? Incluso que están muy cercanos, ¿verdad? Porque entrar en matrimonio con alguien quiere decir que yo estoy en una comunicación cercana con alguien, por eso es que me estoy enamorando de esa persona, ¿verdad? Por eso es que le quiero a esa persona, por eso es que me quiero unir a esa persona, ¿verdad? Y entonces cuando te está diciendo no entren en matrimonio, pero aquí el elemento es desde el inicio, no sé si se dieron cuenta, pero es un elemento más bien idolátrico. Recuerden que cuando ellos van al exilio, justamente en su reflexión descubren y dicen, nosotros estábamos disgregados, estábamos todos separados, todos peleados, entre comillas, por una cuestión religiosa, por una cuestión de Dios. Y ese es el problema principal y eso es lo que le preocupa sobremanera al autor del Deuteronomio. Nosotros no nos entendemos como pueblo, como nación, no entramos en una relación de serenidad y amistosa con los pueblos. ¿Por qué? Por la cuestión de los dioses, por la cuestión de que cada uno tiene su propio Dios. Y entonces por eso también de estas prohibiciones. E incluso la prohibición que tal vez entre nosotros la relación así humana, antropológicamente hablando, es una relación que hasta incluso los llevaría al matrimonio, ¿verdad? Como nos está diciendo, no entren en matrimonio con esa gente, no contraer matrimonio con los pueblos autóctonos. Pero quiere decir que había esa posibilidad, o mejor dicho, no solamente había, sino que existía en realidad de estos matrimonios mixtos, lo vamos a llamar, ¿verdad?, posteriormente. Pero aquí se está diciendo este matrimonio con los autóctonos. ¿Por qué? Y porque ustedes después van a ser contaminados, ¿se dan cuenta? El problema hacia donde está apuntando el autor sagrado, que desde el exilio ellos comienzan a mirar y a decir, lo que nos pasó es que nuestra gente se casó, ¿verdad? Contrajo matrimonio con estos pueblos que estaban ahí autóctonos. Entonces, por influencia de estos pueblos fueron entrando otras religiones, otros dioses. Nosotros hemos perdido nuestra identidad, hemos perdido nuestra cohesión, nuestra unidad como comunidad. Y por lo tanto, al debilitarnos, ciertamente que después estuvimos todos disgregados. Al estar disgregados, tranquilamente todo el imperio de Babilonia nos pudo llevar tranquilamente como esclavos. Ellos comienzan a repensar, comienzan a ver y dicen cuál fue la causa, por qué nosotros caímos. Y se dan cuenta que desde el aspecto religioso nosotros nos hemos separado totalmente unos de otros. Y al estar disgregados, al no tener fuerza, al no tener unidad entre nosotros para cualquier cosa, incluso para pelear, para presentar una guerra, ciertamente que entonces ahora el llamado del autor deuteronomista será justamente a la unidad, decíamos. Y nos está llamando para que podamos de nuevo formar esa nación. Ahora, ellos como insisten, ¿y cómo vamos a hacer para que no suceda más esto? Y vamos a llamar al jerem, ¿verdad? El jerem tiene que ser, o sea, el anatema tiene que ser el mecanismo para nosotros, el instrumento como nosotros vamos a hacer que volvamos a la unidad, que no estemos divididos, porque nuestro examen de conciencia realizado nos lleva y nos hace entender
que nos dividimos todos porque nosotros no teníamos la presencia de Dios en nuestra vida. Lo único que nos puede unir a nosotros no es solamente el aspecto antropológico, sino que sobre todo el aspecto religioso. Es eso lo que está pensando y está viendo el autor deuteronomista. Se confirma aún más la congruencia de una interpretación metafórica de esta ley si consideramos el momento en que se supone fue publicada en realidad. Estaríamos en la época del rey Josías y los cananeos ya no existen como tales. Cuando esto se está publicando, cuando eso se está escribiendo, cuando esto se está repensando, los cananeos ya no existían prácticamente, ¿verdad? Y esto dice, se está escribiendo en un momento muy importante que sería en el momento de la realidad del pueblo de Israel, de que está todo dividido, de que no hay una posible relación entre todos. Y sobre esta realidad se está basando, ¿verdad?, el Jerem. Sobre esta realidad se está basando el anatema. Porque los culpables entonces vienen a ser los otros pueblos con sus influencias idolátricas, con sus influencias así culturales tan fuertes que hicieron perder incluso la identidad o una parte de la gran identidad de Israel. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a volver a ganar ese campo perdido? Y entonces aquí entra la cuestión del Jerem y entra entonces la cuestión del anatema. Por eso se confirma más la congruencia de esta interpretación metafórica si consideramos el momento en que se supone fue publicada en realidad. Estaríamos en la época del rey Josías y los cananeos ya no existen como tales. Los cananeos ya habían desaparecido. Entonces es una metáfora, es un recordar, es un volver, ¿verdad?, al pasado. ¿Qué sentido podría tener el mandato puesto en labios de Moisés de exterminar a los habitantes del país en una situación sociopolítica totalmente diversa de aquella que se aparece y que nosotros suponemos que existió en el tiempo de la conquista? En el tiempo de la conquista. Es lo que existió, ¿verdad? Una situación sociopolítica totalmente diversa a aquella que se supone existió en el tiempo de la conquista. Hay que tener en cuenta que el Deuteronomio enseña más bien a amar al extranjero. Y eso ya lo hemos leído varias veces, ¿verdad? En el capítulo 10, el capítulo 10, 19, nos habla justamente de eso, ¿verdad? Y el 19 dice que hay que amar a la gente, al enemigo incluso. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto. Ya que han sido extranjeros en Egipto. Entonces tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que comprometernos. Por lo tanto, estaríamos en la época del rey Josías y los cananeos ya no existen como tales. Y el mandato es los habitantes del país en una situación sociopolítica totalmente diversa de aquella que se supone existió en el tiempo de la conquista. Esa es la pregunta que después vamos a seguir reflexionando y volvemos enseguida con más en Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús
les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de lo que nos presenta la Torá. Torá, que significa ley en hebreo. La Tanakh, también nosotros entendemos
que tiene después la influencia de esta escuela deuteronomista. Torah, Nevi'im, Ketuvim, eso significa las iniciales, la T, la N y la K sería para nosotros, ¿verdad? Pero entonces Tanakh viene de ahí, el Antiguo Testamento para el judío. Nosotros estamos reflexionando sobre uno de los temas cruciales, elementales, fundamentales, base, pilar del Antiguo Testamento, sobre el cual gira también incluso toda la Biblia, podemos decir así. Toda la Biblia gira en torno a uno de los elementos que es la tierra, la tierra. El recuperar la tierra, decíamos, en una manera bien concreta, geográfica, de lo que ellos se han dado cuenta que perdieron por una disgregación del pueblo. Y disgregarse del pueblo quiso significar olvidarnos de Dios. Opear la ñañona y no vaina. Ñaño entendéis. Opeare, Nabucodonosor viene, pelea con nosotros, nos vence evidentemente. Nuestros reyes que estaban simplemente detrás de sus intereses. Fíjense que estas realidades humanas vuelven a suceder y repetirse hoy en nuestra realidad. Eso es lo que nosotros le llamamos memorial cuando leemos estas situaciones. ¿Qué significa para nosotros hoy perder nuestra tierra? Si vamos a mirar en un aspecto, como yo les decía también, muy físico, muy real, muy geográfico, la tierra aquí. Hoy también nosotros eso lo podemos aplicar y podemos decir es cuando nosotros perdemos a nuestra nación. Le perdemos a nuestra Paraguay. Ya entrega peña neneta. Ya entregado mi otro. O sea, no es en realidad nosotros, porque yo en ningún momento quise entregar ni quiero entregar mi nación a nadie, ¿verdad? Pero lastimosamente los que están al frente muchas veces, al no ser patriotas, están entregando, están vendiendo nuestras hidroeléctricas, están vendiendo, están regalando, ¿verdad? A otros, pero así, de una manera como si fuese nada, pero por intereses propios, ¿verdad? Intereses lastimosamente muy mezquinos. Entonces, atención, lo que está diciendo aquí el autor deuteronomista es una lucha, pero no una lucha armada o una lucha de guerrilleros o lo que sea, no es la forma de conquistar, dice. La forma de volver a amar al pueblo, a armar a la gente, de volver a reconquistar nuestra nación, ¿por dónde va? Y va por el aspecto religioso, va por el aspecto de la educación. Imagínense, ya en aquel tiempo la escuela deuteronomista nos está presentando. Y por eso es que se le llama a este movimiento escuela deuteronomista. Es decir, si nosotros queremos volver a tener una nación que busque sus valores, sus principios, busque el valor de la comunidad. El Antiguo Testamento todo va a girar por eso en torno a la comunidad. El valor del hombre en torno a la comunidad. Es entonces un valor excesivo, hasta yo diría, ¿verdad?, de una escuela deuteronomista, donde te llama a la conversión. La palabra que utiliza es la palabra shub, que quiere decir volver sobre tus caminos. ¿Y qué significa volver sobre tus caminos? Volver es preferible retroceder hacia tu origen. ¿Y quién es tu origen? Tu origen es Dios. Y para eso está la comunidad y por eso se insiste mucho en la comunidad. Es la comunidad que tiene que ayudar, no el aspecto muy individualista. Porque ¿qué está pasando también cuando nosotros dejamos todo en manos de unos que simplemente se están aprovechando de la nación y que están buscando el factor político? Que en el nombre está muy bien porque es democracia, que al final de cuentas es comunidad, ¿verdad? Porque el demos en griego significa el pueblo, significa la gente, significa la comunidad. Kratos, ¿verdad?, es una forma de gobierno. Entonces un gobierno del pueblo, copia con la dice. Pero sin embargo, nosotros, de cierta manera, queridos amigos, no le estamos dando esa fuerza del pueblo. No le estamos dando entonces esa fuerza de lo que nosotros buscamos como comunidad. La Biblia insiste mucho en este aspecto y la escuela deuteronomista nos hace volver a la reflexión y nos dice nuevamente, fíjense, miren, luchen, peleen verdaderamente como comunidad. Y este es el elemento fundamental que ahora nos está presentando, el don de la tierra.
El don que nosotros hemos perdido es justamente porque nos hemos disgregado, porque nosotros no somos capaces de hablar ese mismo idioma. Fíjense en este sentido, uno de los pensamientos que tenemos en el Génesis capítulo 11 y que ya hemos hablado bastante y que hemos reflexionado bastante es la cuestión de la Torre de Babel. La Torre de Babel nos está diciendo, atención pueblo, atención gente, nosotros fuimos detrás de nuestros dioses, detrás de nuestros intereses, detrás de nuestros ídolos. Pero hoy en día, entonces, ¿cuáles son nuestros ídolos? Aniquilan la yapita al estilo protestante, ¿verdad? Y tomar así simplemente al pie de la letra de una forma literal. Ah, porque ustedes tienen esa imagen, porque tienen ustedes esa foto, porque ustedes tienen ese cuadro, porque ustedes tienen ese santo. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque aquí la verdadera idolatría es cuando nosotros nos ponemos como los ídolos. Ya digo, debe tener ídolos ahí la gente, ¿verdad? O sea, nos ponemos nosotros al frente como si fuésemos nosotros, ¿verdad?, los que tenemos que determinar y los que tenemos que decidir sobre el caminar o sobre el andar del pueblo, de la gente, de la comunidad. La comunidad es la que tiene que tomar entonces una conciencia plena, total y absoluta, y es lo que está pidiendo este pensamiento deuteronomístico. Esta escuela deuteronómica está pidiendo que el hombre se haga cargo y que vuelva a reflexionar de estos dones que Dios le ha dado. Y uno de los dones esenciales que nosotros hemos perdido a causa de nuestros egoísmos, a causa de nuestras idolatrías, es justamente el don de la tierra. Es el lugar donde nosotros tenemos que realizarnos plenamente como nación, como comunidad. Hoy en día también nosotros lo podemos aplicar concretamente y directamente a nuestra nación, a nuestra familia, también tu familia, ese territorio donde vos te estás realizando, ese lugar donde nosotros tenemos que encontrarle a Dios, pero lo encontramos a través del prójimo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñan de Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros. Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos hablando del don de la tierra. Y estábamos recordando esa expresión tan interesante de Monseñor Ismael Rolón. Qué gran arzobispo, ¿verdad? Y qué gran obispo luego también de nuestra historia paraguaya. Pero porque era una persona que hablaba, que decía las cosas y se nota que tenía una teología muy grande. En una de las entrevistas que hicimos al padre José Zanardini, otro de los grandes salesianos de la historia del Paraguay, ¿verdad? Que aún está trabajando y está haciendo tantas cosas, ¿verdad? Pero de una forma muy callada. Él es un antropólogo grande, ¿verdad? Un gran pensador. Es interesante, ¿verdad? Porque ahí él recordaba cuando comenzaron las obras de Limpio. Lastimosamente después, ¿verdad? Se fueron desvirtuando y siempre cuando no conocemos la historia y cuando simplemente queremos hacer lo que a nosotros se nos canta, ¿verdad? Y seguimos por una ley y por esto y que aquello y porque hay un documento y que eso me avala a mí y puedo hacer lo que quiero, sin pensar, ¿verdad? Justamente lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que nosotros estamos reflexionando. Mira el pueblo, mira la gente. Claro, ahí pues miramos también nuestros intereses mezquinos, ¿verdad? Muchas veces porque estamos en una situación que también no nos va bien, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera queremos solucionar y entonces pasamos incluso sobre otros principios, incluso principios bíblicos, atención, porque aquí está el don de la tierra, pero que mira siempre mucho más. Esto es lo ideal, ¿verdad? Esto es lo ideal. Bueno, después cada uno se arregla, como dice, del aspecto muy particular. Pero recordemos que el aspecto particular se puede solucionar de otra manera, con mayor inteligencia, ¿verdad? Ciertamente. Para eso, y entonces pensar, mirar, reflexionar y luego tomar decisiones. Lastimosamente, algunas veces el sentido común, como se dice, sentido común, es lo menos común, ¿verdad?, entre nosotros. Eso es un chiste, ¿verdad? Pero el sentido común es lo que más nos falta, es lo menos común entre nosotros, dice, el sentido que tiene que ser común para todos. Bueno, fíjense lo que la Biblia, esta es una reflexión al 100% de la palabra de Dios, esta es una reflexión que nos llega desde un ideal, como decimos siempre, ¿verdad? También cuando Hechos de los Apóstoles está hablando sobre la comunidad ideal, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, desde el 42, ustedes comiencen a mirar. Es interesante, ¿verdad? Porque ahí también la palabra de Dios nos habla siempre de una comunidad, buscando el bien de la comunidad. Aquí cuando se está hablando en Génesis capítulo 1, 26, e incluso antes, porque comienza ya desde el capítulo 1:1, Bereshit bara Elohim. Entonces, aquí cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad?
Entonces nos está hablando como un don, como un regalo y como propiedad, decíamos. Es Dios el dueño, es Dios entonces el propietario de la tierra, el propietario de la creación. Él crea todo, ciertamente que va a poner a disposición del hombre. Y por eso después incluso en el 1.26 dice que los creó a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza suya. Es decir, si Dios es el propietario, ahora Dios nos crea a nosotros con algunas características suyas, características de Dios. Imagen significa eso, que nosotros fuimos creados con características de Dios. Pero atención, pero después dice que a semejanza, no somos iguales, no somos dioses. Tenemos capacidades, propiedades, características de Dios para llevar adelante, ¿verdad?, esta creación. Entonces, ya puru hanwa la ñande acá, allá ya popona hanwa, pe o me eva de cueñande, para llevarlo bien adelante. Entonces, por eso, la Biblia presenta dos cuadros sucesivos de esta génesis, de este inicio de la tierra. El primero de lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, que es incluso anterior al hombre. La tierra es anterior al hombre. La creación de la tierra es anterior al hombre. Pero que está ordenada al hombre. Qué linda esta reflexión, queridos amigos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque desde aquí viene la esencia fundamental para nosotros, los hombres, de cómo tenemos que utilizar lo esencial, lo fundamental, la base, para que entendamos cómo pararnos ante la tierra, ante el don de la tierra. ¿Cómo tenemos que pararnos? Dice que esto está antes que nosotros, pero está en orden a nosotros. Qué lindo. Quiere decir que no te pertenece de cierta manera porque le pertenece a Dios. Y entonces, cuando estamos aquí sobre el mundo, ¿qué hago yo con la tierra? Eso que yo deseo, eso que yo tengo. Y bueno, Dios te está prestando. Hoy purucande, o me ende, y cojanguaya, y cojanguacoanga, para que te desarrolles, para que tengas tu dignidad, para que te sientas bien ahora, para que te puedas realizar. Pero un tiro, vea, vengo, me lleva. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar a pensar y hacer nuestra reflexión. Upepe la ñandeña y contener un poco de filosofía. Upepe la ñandeña y contener verdaderamente una formación y una educación humanística, es decir, una formación humana, una formación del hombre. Upepe dice la formación humanística, que nos dé la capacidad de pensar en favor del hombre, dice la formación humanística. Que pensemos la gracia de Dios, pero que está a favor del hombre. Y por eso nos está diciendo, la Biblia presenta dos cuadros sucesivos. Por una parte, entonces, diciéndonos que la tierra está antes, es anterior al hombre. Y en una segunda escena nos dice, está supeditada al hombre. Te entrego todos, ñande ñande llana. Capítulo 1, 26, 27, 28, peleente PA del libro del Génesis. Y ahí dice que nos pone a nuestro servicio. Está supeditada a nosotros. Miremos un poco, ¿verdad?, de ese capítulo, porque es interesante este don de la tierra, que es la base, decíamos, incluso de toda la Biblia. Esta es la base de toda la Biblia. Comienza luego así. Vamos a buscar el versículo 26. Vamos a comenzar ahí con la creación del hombre. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso ya dijimos. Que le estén sometidos, ahí están, los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, ¿verdad? Y sométanla, ¿se dan cuenta? Llenen la tierra y sométanla. Es el elemento fundamental, ¿verdad?, que nos está mostrando. Multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y bueno, y después sigue el 29, pueden seguir leyendo ustedes, pero aquí está la riqueza que recibe el hombre de parte de Dios. La tierra está antes, pero está supeditada al hombre. Yo les doy
todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que den frutos con semilla, ellos les servirán a ustedes. Está supeditada al hombre. Pero ya hay puruana para la comunidad. Tenemos que utilizar para nuestro beneficio. Y es allí donde nosotros nos vamos a identificar plenamente que somos los que estamos ahora co-creando con Dios. Somos co-creadores con Dios. Llevamos adelante entonces esta vida tan hermosa que Él mismo puso en nuestras manos. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir esta reflexión porque es muy profunda y es muy rica. En la medida en que entendamos esto, ciertamente que después también vamos a enriquecernos, primero nosotros, y después vamos a entender que tenemos que ayudarnos todos y que tenemos que salir a flote, pero juntos como comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.